En Singapur no tenemos tierra, la construimos. Ellos amplían las playas, ¿no? Y van ampliando y van quitándole mar al mar, o área al mar. Inclusive hoy hacen arena con CO2. ¿Han oído hablar del CO2? ¿Sí? Que está demorada la transición y la descarbonización. Hacen arena con CO2 y con cenizas de procesos de quema. Dice, nosotros no tenemos agua, la traemos. No tenemos comida, la importamos. No tenemos energía, se la compramos a los vecinos. No tenemos gente. Recorremos el mundo y vamos a las mejores universidades y a las personas en la China, en Europa, en Estados Unidos les dicen, ¿ustedes se quieren ir para Singapur? Aquí hay una oferta laboral y un pasaporte. Y la gente se va para Singapur. El Producto Interno Bruto de Colombia en 1960, creo que eran como 400 millones de dólares. El de Singapur eran 4. Hoy el Producto Interno Bruto de Singapur es 1.6 o 1.7 veces, después lo buscan en detalle. Tienen 5 millones de habitantes. Aquí tenemos 50, 52. ¿Sí? Y un poco el tema es, me decía Philip, a quien conocí en Singapur y vi en Colombia después, que vino a ayudar durante varios gobiernos, y dijo, Felipe, ustedes tienen tierra, ustedes tienen agua, ustedes tienen alimentos, ustedes tienen energía y ustedes tienen gente. Lo único que no tienen es la capacidad como país para ponerse de acuerdo en qué futuro es el que quieren. Y es una frase que a mí me quedó grabada. Por eso les echo el cuento de Philip Yeo. El libro es bastante bueno, el libro de Philip Yeo. Las historias, y otra vez, las historias y los círculos en la vida. Ahorita hablábamos con Emilia un poco de los círculos. Las vidas son círculos pequeños. Somos 52 o 10 en Bogotá, o 9 o 17 con el área metropolitana. Entonces, pero las historias de la vida son cosas de círculos y de personas. Y alguien me dijo, oiga, meta una fotografía suya en la presentación, y pues no estaba muy seguro, por eso está así como, no sé cuál es el término técnico. Pero estoy con mi casco y les voy a echar una historia. Este es mi casco de Ecopetrol, o era mi casco de Ecopetrol. Y ese casco de allá era el casco de mi papá. Cuando él trabajó en la refinería de Cartagena en el año 60. Trabajó un año en la refinería y odió los hidrocarburos. Entre otras porque le tocó caminar entre Cartagena y Barranca Bermeja. Se podrán imaginar, si ahora eso suena difícil, pues hace un poco más de 60 años cómo sería. Y él empezó en la industria de petróleos y acabó en la industria automotriz. Trabajó 40 años con Chrysler y con Chevrolet, en Colmotores. Yo empecé en la industria automotriz, rápidamente me di cuenta que estando él en la industria yo no cabía y me fui a la industria de hidrocarburos. Y pues esos círculos de la vida otra vez, la toma de decisiones. Mi papá siempre me dijo, no, el que le dijo que se fuera de la industria fui yo. No importa, yo le decía, no importa papá, yo tomé la decisión. Cuando yo regresé al país en el 2016, él me dijo, ¿usted a qué se regresó? Usted tenía una carrera exitosa por fuera, llevaba muchos años viviendo por fuera, con la familia, bien, cómodo. ¿A qué vino? Con tanto lío que hay en el país. Antes de morir en el año 2018, me dijo, ya entendí a qué viniste. A devolver y a transformar. Y eso es una decisión de uno. Y en ese momento me dijo, abre el closet, saca el casco y ese casco es para ti. Entonces por eso también quería contarles esta historia que tiene que ver con esas decisiones personales que cambian la vida de las personas, empezando por uno, y la gente que está alrededor de uno. Ecopetrol, esto no es un examen, no les voy a hacer ahorita un... ¿Se han oído hablar de Ecopetrol o no? La compañía más grande del país, tiene 100 compañías,
Muchas de las compañías de Ecopetrol estarían entre las 10 compañías más grandes del país. En el año 2022, hasta ahí respondo yo, 160 billones en ventas. Un amigo en Nueva York la semana pasada me decía, ¿ustedes vendían 40 billones de dólares? Sí. O sea, es una compañía muy grande, allá posiblemente no es tan grande, pero es un poco para entender la dimensión. 18,000 empleados. A través de la adquisición de ISA, por ejemplo, Ecopetrol toca virtualmente todos los días 180 millones de personas con los electrones que lleva de un sitio a otro. Y eso es transformar vidas, transformar gente. Y uno podría hablar de ventas, 33.4 billones de pesos en utilidad. ¿Ustedes saben cómo se escribe 33.4 billones en números? Es un número larguísimo. Pero bueno, uno podría hablar de todo eso. Y cuando me decían, bueno, pero presidente o ingeniero, yo prefiero que me digan ingeniero o Inge o Felipe. ¿Para usted qué es lo más importante? Y yo decía, cuando la gente dice, lo vamos a extrañar. ¿Por qué? Porque es dejar uno huella y dejar uno impronta. Del número nadie se acuerda, fueron 40 o 35, 45, el ROACE cuánto fue o el ROACE cuánto fue, cuánto es la tasa de retorno. Dejó huella, dejó impronta. Las organizaciones permanecen, nosotros vamos y venimos. Ustedes miran, uy, pero no me diga eso, ¿no? Yo que estoy ahora arrancando, pregrado, posgrado, uno en algún momento en la vida, y yo digo, me siento el más joven de todos, ¿no? Soy de la era del pre-internet. ¿Les parece eso? ¿Cuándo sería? Después podemos hablar de eso. Pero es esto, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar y eso pues para mí personalmente es de las cosas que más me satisface. Hoy acompañé a mi mamá a una cita médica esta mañana y me encontré con una fila que me dice, doctor Felipe, ¿cómo está? Con una persona en la fila. O en un aeropuerto, eso pasa. Al otro lado, cuando me dicen, bueno, Inge, ¿y usted qué nos recomienda en la vida? ¿Qué podemos hacer en la vida? Después alguien me va a regañar porque me dice, uno, para que la gente se acuerde de los mensajes, tienen que ser impares. ¿Ustedes habían oído eso? Bueno, aprendieron eso hoy. Yo todavía no estoy tan convencido, pero pues yo hago caso. Entonces yo les digo, hay 4 cosas muy sencillas. 4 no es impar. El primero, mirarse al espejo. Y esto tiene que ver con todos los días cuando uno se levanta a decir, oiga, ¿qué cosas de Felipe me gustan, funcionan? ¿Qué cosas no funcionan? ¿Qué cosas debo cambiar? Historia muy rápida. Me voy yo en el año 2003, hace un poco más de 20 años, trasladado a Londres a trabajar en la casa matriz de BP. Llevaba 2 semanas, había llevado a mi señora, a mi hijo chiquito, y me dice alguien que llevaba toda la vida en BP y me dice, usted aquí no va a sobrevivir. Yo llevaba 2 semanas. Y dije, no, pues, pailas, ¿no? Y dije, usted es demasiado buena persona. Lo van a acabar. Entonces, pues yo llegué a mi casa frustrado y dije, ¿qué hago? Y dije, pues puedo cambiar, puedo volverme el más malo de los malos, o puedo trabajar en fortalecer las cosas que tengo más débiles. Y 20 años después puedo decir, pues, tomé el segundo camino. ¿Se acuerdan del cuento de los caminos? Y es eso. Esas decisiones cuando uno a veces tampoco la tiene tan clara. Y uno dice, ¿qué hacemos? Empecemos por mirarnos al espejo. Segundo, tomemos el control de nuestro destino en nuestras manos. En las organizaciones, y me pasó muchas veces cuando me decían, oiga jefe, ¿usted por qué no me incluyó en ese proyecto? Yo les digo, ¿y usted me había dicho que quería estar en el proyecto? No, pues no, pero usted debería saber. O ustedes, cuando tienen que ir a decir, oiga, yo creo que merezco una promoción, a uno le da pena, ¿cierto? O facilísimo. O un aumento, o que me den más oportunidades.
estoy reventado, pero quiero este proyecto que me encanta desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de lo que entrega. Es eso, levantar la mano y decir, yo quiero estar, y no esperar a que alguien más lo haga por uno. Crear, mantener, crecer nuestras redes, un poco más allá de las redes que tenemos en los dispositivos, ¿no? A todas estas, un teléfono como el que tienen ustedes hoy en la mano, que todo el mundo da por descontado, tiene muchísima más capacidad que los computadores que usábamos en la universidad, que no había computadores personales, usábamos unos computadores inmensos en un edificio mucho más grande que este, y donde uno esperaba 3 o 4 horas para saber si el programa había corrido o no, en tarjetas que perforábamos en Fortran, a algunos les da como risa, ¿no? Y uno iba con sus tarjetas así, después uno aprende a ponerle un cauchito y le hacían túmbilis, ¿no? Y las tarjetas quedaban, claro, como con las monas de los álbumes, pasaban y le hacían algo así y salían las monas a volar. Crecer nuestras redes, pero tiene que ver con eso, el café, sentarse, ir y conocer o tratar de conocer un poco más allá a las personas que nos rodean. No es solo tener 750 amigos, yo ya ni sé bien qué es lo que usan, ¿no? Porque digo Snapchat y me dicen, no, es viejísimo, ¿cierto? Ahora hay otras cosas, pero es eso, es construir puentes. A mí en Ecopetrol me decían, oiga, su descripción de cargo debe ser larguísima, muchas hojas, usted hace muchas cosas. Yo decía, yo hago 2 cosas. Una organización de 18,000 empleados, yo hago 2 cosas. Yo soy director de tráfico, para dónde van las cosas y cuándo tienen que ir, y constructor de puentes. Y yo me la pasaba construyendo puentes, conectando gente. Y por último, devolver. Encontraremos una buena traducción, pero give back a mí me encanta. Devolver. El anglosajón es muy de su colegio, su iglesia, su universidad. Aquí a veces somos un poco más duros para eso. Vi hace un par de meses una encuesta, y no sé si sea, ahora les echo un cuento sobre los datos reales o no del Internet, en que decía que los colombianos somos de los más egoístas de América Latina. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso o no? ¿No? Somos súper generosos, ¿cierto? No lo sé. Cada uno tendrá que decir, oiga, sí o no. Pero si uno puede devolver, es de las cosas que más satisfacción dan en la vida. Y no porque la gente sepa, sino porque es un acto real de generosidad. Caja de herramientas. Entonces, bueno, la caja es pues, de un ingeniero. Le hubiera podido meter un montón de herramientas más sofisticadas, pero un poco el punto es, primero, que nosotros llegamos a la vida con una caja de herramientas. Y puede que la cajita, cuando somos niños, tenga menos cosas. Y a medida que vamos caminando, con los amigos, en la familia, el colegio, la universidad, el pregrado, el posgrado, el trabajo, la práctica, esa caja de herramientas la vamos llenando. El mensaje es, la caja de herramientas hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que usar las herramientas. A veces uno dice, oiga, esta herramienta no sé cómo usarla. Y hacemos todo para que efectivamente la caja de herramientas esté bien. Y lo otro que es igualmente importante es decir, oiga, esta herramienta ya no la voy a usar más. Y la saca uno de la caja de herramientas y a veces mete uno en una herramienta distinta. Yo uso una expresión que es, en la vida a veces hay que desaprender para aprender. Porque uno dice, es que esto lo he hecho así, lo he hecho así, lo he hecho así, y los resultados no son los que uno quisiera. Y dicen por ahí que si uno pues sigue haciendo las cosas de la misma manera, posiblemente o muy posiblemente sea imposible cambiar los resultados. Caja de herramientas. Mi señora no es ingeniera, es administradora y dice, Felipe, yo no pienso en la caja de herramientas. Uno llega a la vida con una maleta y en la maleta va echando un montón de cosas. Crisis. ¿Han oído hablar de crisis o no? Esta es una que tiene que ver, o voy a hacer referencia, a la de los precios de los hidrocarburos. En el año 2015 y 2016, el precio del crudo cayó 75%. Se hagan de cuenta que ustedes venden un producto y el producto se les cae 75% el valor de las ventas. Está uno enredado, ¿cierto? Como complicado. Eso pasó en 22 meses.
¿Qué se hizo? Un proyecto de transformación súper grande que involucró a toda la gente en la organización. Y otra vez, aquí salen los anticuerpos de la gente que le dice a uno, eso no se puede hacer. Eso aquí no funciona. No, eso ya lo intentamos, tranquilo. Y eso me pasó muchas veces. Pero cuando la gente se monta al bus y cuando la gente dice, oiga, esto va con mi propósito, acordándonos del tema de propósito, los cambios son impresionantes. Y desde el momento de la crisis hasta el 2022, en Ecopetrol logramos ahorros de más de 22 billones de pesos. Alguna vez en un debate en el Congreso, un representante a la Cámara me dijo, oiga, y presidente, ¿y en qué cuenta de ahorro están esos 22 billones? Le dije, no los tuvimos que gastar. No tuvimos que hacer los giros o la erogación o la inversión o el gasto si era un tema operativo. Pero las crisis lo hacen a uno más resiliente. Las crisis le permiten a uno hacer cosas que de otra manera uno no se atrevería a hacer. Estuve asesorando hace un tiempo a una compañía y les decía, mire, piensen en declarar una crisis. Dice, ¿cómo así? Están todos demasiado cómodos. A veces uno tiene que declarar una crisis y puede efectivamente hacer los cambios transformacionales y trascendentales que uno quiere. ¿Conocido o no? Y esta foto se está haciendo de moda otra vez en estos días, ¿no? Que si las vacunas están vencidas, que si son vacunas de última generación, que si las trajeron o no las trajeron. Pues el COVID nos pegó a todos. Y fue van a ser 4 años. A veces sintiera uno que fue hace un montón de tiempo. Y el COVID nos enseñó también muchas cosas. Uno, esa crisis del precio, y estaba usando pues el crudo en particular, en donde el precio de tu producto o el producto que uno vende cae 75%, en el 2015 y 2016 fueron 22 meses. En el COVID fue en 4 meses. En 4 meses pasó de donde estaba el precio, porque el mundo se paró. Y eso sumado al tema de salud. No sabíamos qué era el COVID, cómo teníamos que tratar el COVID, ¿no? Pues todos estuvimos guardados 6 meses, por lo menos. Y me acuerdo cuando falleció el primer trabajador de Ecopetrol en la refinería de Barranca Bermeja, me reuní con la junta directiva del sindicato del abuso. Me decían, presidente, hay que parar la refinería. Y yo pensaba, si paramos la refinería, paramos el país. No habría gasolina, no habría diésel, no habría jet. Les hablé de precio, ¿no? El P por Q famoso. El Q es importante. El jet cayó 90%, la demanda. La gasolina del diésel entre 60 y 70%. Entonces vendía uno el 30% al 25% que lo vendía antes. Y eso lo mantuvimos. Y Ecopetrol pues no solo son los 18.000, son 70.000 personas que dependen del sistema de salud de Ecopetrol. Las crisis, y en el caso del COVID, pues lo hacen a uno mucho más resiliente. Yo creo que un poco la pregunta, y dirán, este señor está un poco pesimista, no es si va a llegar una pandemia, sino cuándo, y si estamos listos, y qué aprendimos. Y esto no es para ser fatalista, sino es para decir cómo me preparo ante esas cosas. Y por último, y esta pues es un poco más personal, comentario al margen, los hombres somos mucho más miedosos y desjuiciados que las mujeres. ¿Sí? Y esas cosas que no le pueden pasar a uno y le pasan, pues tuve cáncer de próstata en el 2022. Como presidente de Ecopetrol, ese era el tema de, ¿están los seguros al día? ¿Cómo le cuento a mis hijos? Todas esas cosas empiezan a pasarle a uno por la cabeza. Para hacer la historia larga, corta, estoy súper bien. Estuve con los médicos y les dije, bueno, ¿qué opciones tenemos? Me dijo, pues la primera opción en la vida, como en muchas cosas, es no hacer nada. Dije, no, eso no es una opción. La segunda es hacer un tratamiento con radiación y la tercera es cirugía. Le dije, bueno, ¿usted qué haría? Me dijo, mire, yo ya estoy, digamos, un poco más grande, me dijo él, pero hay unos médicos jóvenes que son expertos en operar con robot. ¿Usted qué me recomendaría? Que se haga la cirugía. Esto era en marzo.
No, a mí me llega un correo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, dice, resultados de patología. Mi hijo trabaja por fuera del país y estaba acompañándolo a encontrar un sitio para vivir. Me llega el correo a la mitad de la semana y dije, ¿lo abro o no lo abro? Y no lo abrí. Porque dije, si lo abro y son malas noticias, me le tiré la semana a todo el mundo. Y si son buenas noticias, me esperan hasta que llegue. Pues llegué al consultorio y el médico me dijo, por favor, siéntate, Felipe, tienes cáncer. El caso es que, bueno, creer uno en la gente que es experta y estas cosas le enseñan a uno también que la vida es corta. Acuérdense del tema de propósito, que uno tiene que hacer, o no tiene, pues uno no puede decir no hacer muchas cosas, pero si uno quiere, si se le da la oportunidad, uno genera la oportunidad de hacer cosas en la vida, hay que hacerlo y hay que hacer la diferencia. Está en el proceso, se manejó bien, con la compañía, con los mercados, con los sindicatos, con todo el mundo. Bueno, sobra decir que no tomé mucho tiempo de recuperación, me tenían al teléfono muy rápidamente otra vez después de haberme hecho la cirugía, pero salió muy bien, salió muy bien. Y la gente me dice, oiga, ¿y usted por qué habla tanto de este tema, no? No sea cansón. A un buen amigo mío, por haberle echado el cuento, fue y se hizo los exámenes, tenía cáncer, se operó y está vivo. Con eso, ya pagó la echada del cuento. Entonces, muchachos, no, mire, uy, qué pereza, ¿no? Qué jartera. No es que yo todavía soy muy joven, es que a mí eso no me toca. Háganse el examen. ¿Sí? Esa es una de las recomendaciones centrales que les dejo hoy. Aprendamos de las mujeres, que son mucho más pilas con eso. Y hoy, no sé si será, digamos, por algún tema en particular, pero hablando con los médicos oncólogos, dicen los cánceres se presentan en gente mucho más joven cada vez. Bueno, ahí les dejo el trompo en la uña, muchachos, como dicen. Y ahorita, pues hablando, mi hijo es ingeniero industrial y trabaja en banca en Nueva York. Me dijo, papá, nos van a echar a todos. Yo le dije, primero echan los abogados. ¿Abogado? Bueno, pero aquí está haciendo algo distinto al derecho, ¿no? ¿Sí ve? Él vio la luz. No, mentira. Entonces yo decía, oiga, ¿cómo hago? Acuérdense del pre-internet. Aprendí un montón de temas de tecnología, hicimos la transformación en Ecopetrol en el año 2022, 600 millones de dólares de beneficios por ciencia, tecnología e innovación. Mucho de eso digital. Ciberseguridad, de todo eso podemos hablar. Pero yo decía, ¿cómo le explico a mi hijo este tema? Entonces, finalmente salió un curso buenísimo de inteligencia artificial con computador. Y nos fuimos los dos a hacer el computador. Bueno, yo iba a la cuarta parte de la velocidad que iba él, pero empezamos a ver desde el punto de vista práctico una cantidad de cosas súper buenas de la inteligencia artificial. Conclusión, al final dijimos, no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, nos van a reemplazar las personas y las organizaciones que sepan usar la inteligencia artificial. ¿Vieron una cita de Bill Gates en estos días en el foro de Davos? Que decía, la inteligencia artificial va a permitirnos hacer un montón de cosas que no podíamos hacer antes. También a la gente que no quiere hacer cosas buenas. Y volviendo al tema del Internet, que les echaba hace un momento, yo asesoro una compañía de ciberseguridad en Estados Unidos. Hay dos tipos de compañías en el mundo, o de organizaciones. Las que están hackeadas y las que no saben que están hackeadas. ¿Sí? Esas cosas están a veces dormidas en las organizaciones y la gente las utiliza para muchas cosas. Entonces uno dice, no, pero eso no es conmigo. ¿Ustedes utilizan alguna aplicación para reservar algo? ¿Un avión? ¿Hacer transferencias? ¿Un X? ¿Reservar? O, si eso no funciona, ¿qué pasa? Bailas, ¿no? Uno dice, ¿qué hacemos? Entonces es algo a lo que hay que pararle bolas. Y el otro tema que les iba a decir sobre el Internet, en esa conferencia, estuve en una conferencia de ciberseguridad en noviembre, y una experta americana decía, en el año 2030 estimamos que el 90% de la información que hay en Internet va a ser falsa.
también el tema de cómo uno hace para discernir, corroborar, no creer las cosas de primera. El titular del Twitter que es tan peligroso. Vayan más al fondo. Los ingenieros diríamos triangulen. Triangular quiere decir tome 3 puntos y con 3 puntos, los civiles lo hacen muy bien, uno siempre sabe dónde está. Como el Waze, ¿no? ¿Qué hace el Waze? Usar las antenas y triangula. Y uno ve que va así y se mueve. Eso es un poco el tema que hay que hacer. Liderazgo. Y ya voy cerrando. La gente me dice, bueno, pero para ser líder uno tiene que ser jefe. O para ser líder uno tiene que tener una posición en una organización. Lo primero que les diría es que el liderazgo no depende del título, del cargo o de esa posición en la compañía. El liderazgo depende, otra vez, propósito, las decisiones que uno tome y las cosas que uno quiere hacer en la vida. Y la invitación es a que pensemos que todos somos líderes. Si yo 20 años atrás me hubiera dicho, oiga, yo definitivamente voy a fracasar, pues no estaría parado hoy con ustedes acá. Y no hubiera hecho muchísimas cosas, muchas de ellas bastante complejas, difíciles, desafiantes, que son las cosas que le permitan a uno crecer como líder. Y estas sí son impares, ¿no? Aprendí. Buen momento para sacar el teléfono si quieren tomar una foto. El líder define un estilo de liderazgo. Antes uno iba a Google y le decía, oiga, ¿cuál es la receta del buen líder? Eso no existe. Es como decir, oiga, Google, dígame cuál es la receta de la transición energética. De eso podemos hablar si quieren. Pero pues eso depende de cada país, de cada región, de cuál es la realidad que tiene, digamos, esa parte específica del mundo. Y uno tiene que definir qué quiere hacer. Uno define su estilo de liderazgo. Entonces uno tiene que aceptar, oiga, ¿sabe qué? Metí las de caminar. No sé qué hacer. Necesito ayuda. El tercero, pide ayuda y levanta la mano. En mis comités directivos, nos reuníamos todos los lunes, yo le decía a la gente, oiga, de este tema no sé. ¿Quién sabe? ¿Cómo logramos encontrar a alguien que sepa de este tema? Fundamental. Se gana el respeto de los demás. El respeto no se puede exigir. Al líder, uno decide seguirlo o no. Claro, puede ser el gerente de una organización, puede ser el presidente de una organización, pero la gente está allá, va, se levanta, trabaja, se va a la casa, a la quincena cobra el cheque y ya. ¿Tan qué pereza uno en la vida andar así? Otra vez, la vida es muy corta. Cuando uno cree que la vida pues va a durar toda la vida. Entiende que el ego es un mal consejero. No solo mal consejero, es un pésimo consejero. Uno muchas veces le cree más al ego y deja que el ego sea el que tome las decisiones por uno. Claro, no confundamos autoestima, que uno diga, oiga, esto lo hice bien, autoconfianza. El ego desde el punto de vista de decir, yo me las sé todas. O yo qué hago aquí sentado si yo soy mucho mejor que la gente que está acá. Uno dice, no, eso no pasa. ¿No? ¿Yo para qué vine a jugar fútbol con estos manes si no tienen ni idea de jugar fútbol? Lo que sea. No abandona sus sueños. Otra vez, acuérdense del tema de propósito. Yo creo que de lo más relevante y lo más orgulloso que estoy yo en Ecopetrol es eso, haber generado y construido unos equipos que hacen la diferencia. Una frase que resume un poquito ese tema del ego, de la arrogancia, de que uno a veces está un poco distante de la realidad, y ahorita hago un comentario sobre el CESA, es esta. Ingeniero, bájese de la camioneta. Eso no es un cumplido. Cuando nos decían eso es, oiga, ustedes vienen aquí, arrasan con todo, lo hacen mal, a última hora, no nos cuentan, generan unos impactos que no manejan bien. Por definición, todo lo que hacemos los seres humanos tiene impacto. ¿Alguno de ustedes conoce su huella de carbono?
Es el momento en que todo el mundo empieza a mirar al piso, al techo, al celular. Algunos me han dicho, yo no tengo huella de carbono. No voy a decir quiénes, ¿no? Pero, porque gente muy relevante. Pero bueno, la huella de carbono es, oiga, cociné esta mañana, me bañé con agua caliente, usé el transporte público, personal, lo que sea. Cargué el celular, hice un viaje. En promedio, cada colombiano es dueño de entre 5 y 6 toneladas de CO2 al año. ¿Ustedes qué están haciendo con esas 5 o 6 toneladas de CO2 al año? Buena pregunta, ingeniero. Y es eso. Ingeniero, bájese de la camioneta. Tómese un café con nosotros, tómese un vaso de agua, siéntese, conversemos. ¿Se acuerdan del tema de las redes y las construcciones de puentes? Por eso esta frase me gusta tanto. Y pues nos estaban dando un sopapo, nos estaban dando un palazo durísimo. Pero dije, la gente nos está ayudando. Cuando nos dicen estas cosas, yo digo, me están dando un regalo. ¿Cómo empezamos a cambiar? Alguna vez también alguien me preguntó, mire, yo podría ser de cuentero, ¿no? Eventualmente es algo que puedo explorar más adelante en la vida. Me decía, oiga, ¿cuándo empezamos a cambiar de verdad en el país? Y yo le decía, mire, el día en que nosotros, genuinamente, de corazón, nos alegremos porque al vecino le vaya bien y porque el vecino sea exitoso, ese día empezamos a cambiar. ¿Ustedes han oído el cuento del genio? El señor que se encuentra una lámpara, frota la lámpara y bueno, pide 3 deseos, pero supongamos que pide 1. Puede pedir lo que quiera, pero usted tiene que ser consciente que lo que yo le dé a usted, a su vecino le voy a dar el doble. Se queda pensando y dice, sáqueme un ojo. O quiero que me dé medio infarto. Uno le parece chistoso, ¿no? Pero yo sé, a ustedes eso nunca les ha pasado. Pero les dejo ese concepto, en que uno genuinamente diga, oiga, qué chévere que a este man o a esta señora les fue súper bien. Me alegro que a los demás les vaya bien. Que eso ayuda a que uno se desprenda de muchas cosas. ¿Sí? De cosas que uno carga por la vida y que no hay necesidad de cargar. Y por último, y aquí cierro, de formalísimo, ¿no? 43 minutos, creo que va el tiempo. Parece ingeniero. Acuérdense de cómo empecé a decir, oiga, ¿cómo nos desafiamos a nosotros mismos? ¿Cómo pensamos que podemos ir más allá? ¿Cómo podemos pensar que el propósito lo podemos alcanzar? ¿Cómo podemos decir, oiga, yo puedo cambiar las cosas, yo puedo transformar? Yo a veces tomo decisiones arriesgadas. Es eso, hacer posible lo imposible. Y es decir, efectivamente se pueden hacer las cosas. 2 o 3 historias muy rápidas y después para que me hagan preguntas. Yo me subí en el primer bus a gas, que funcionaba con gas en Bogotá. Y me acuerdo que me dijeron, esto aquí no va a funcionar. Son muy pesados, las lomas en la ciudad no las va a poder subir. Hoy hay 2.500 buses a gas en Bogotá. No se podía hacer. O cuando tratamos de hacer los primeros parques solares, que me decían, ingeniero, los números no dan. Los datos no cuadran, no cierran, no da el retorno de la inversión. Y así me tuvieron y dije, perfecto, traigo un tercero que haga la inversión, yo hago un contrato de largo plazo, un PPA, le compro los electrones, 15 años y efectivamente me ahorro plata. Dejé Ecopetrol con 208 megavatios instalados en renovables, pero no se podía. Y es eso, desafiar los límites, ir más allá y estar convencidos desde adentro que siempre es posible hacer posible lo imposible. Muchas gracias.